Es para mí un honor, tocallísimo querido, y un enorme gusto me da presentarte a todos estos hermosos seres que hoy están aquí participando con nosotros. Podría comenzar por hacer un resumen de tu currículum, pero solamente me concentraría entre múltiples experiencias que has tenido de formación y aprendizaje, que Ricardo, mi tocayo, es un experto instructor de meditación, coach de inteligencia espiritual y maestro del curso de milagros. Milagros como la vida integral. Porque también no es solamente un maestro del curso de milagros, también hace milagros. Y algo más que quisiera compartir con todos ustedes acerca de José Ricardo es que desde que lo conocí me he dado cuenta que es una antena muy sensible, antena creativa muy sensible, en donde se han decantado ideas, proyectos para ponerlos a disposición de no solamente del mundo de habla hispana, sino, diría yo, y eventualmente a todo el mundo. Entonces, aprovecho también esta presentación de nuevo para agradecer a la vida el haberme encontrado contigo también, tocayo, y a través de ti con Oscar y con Raúl. Entonces, los dejo con mi querido amigo Ricardo y te escuchamos. Gracias, José. Mientras más maduro, más rápido se me vienen las lágrimas. Pues yo quiero empezar por el final. Quiero decir lo que voy a decir al final primero para que esté claro. Y es que al finalizar esta conversación que vamos a tener, es importante que entendamos que existen procesos fundamentales en la madurez espiritual, una práctica regular, la creación de un nuevo hábito, integración y estabilización de un nuevo sistema de pensamiento, y eso debe ser adaptado a las circunstancias personales y finalmente a la generalización de esto, que es la capacidad de traducir los entendimientos que tenemos a las diferentes circunstancias de la vida diaria. Y quería empezar por decir la conclusión, porque durante lo que voy a decir un poco, vamos a hablar de algo que pues no tiene mucho que ver aparentemente con la vida diaria. Porque yo creo que tenemos una inversión. La gente muchas veces me pregunta, ¿pero eso qué tiene que ver con lo práctico? Y para mí la cosa es qué tiene que ver lo práctico con lo real. Porque es que lo que nosotros hemos creído que es lo práctico está basado en una gran mentira. Pero ese es el tema que vamos a hablar hoy. El otro punto que quiero aclarar antes de empezar es el punto de los maestros. Porque hemos oído varias personas que yo considero maestros. Y quiero, trayendo la sabiduría del curso de milagros y algunas pequeñas adaptaciones que he hecho, hablar de qué es eso. La manera como en el mundo nosotros pensamos los papeles del maestro y el estudiante, dice el curso, están invertidos. Es una inversión típica. Parece como si el maestro y el alumno estuvieran separados y como si el maestro le diera algo al alumno en vez de a sí mismo.
Y además de eso, consideramos que enseñar es una actividad especial a la que uno le dedica pues una parte del tiempo. El maestro después cuelga sus libros y se va y ya no es más maestro. Pero la verdad es que nosotros enseñar es aprender y por consiguiente el maestro y el alumno son lo mismo. Enseñar es un proceso continuo que ocurre durante todo el día y continúa incluso durante la noche cuando estamos durmiendo. La palabra enseñar también quiere decir mostrar. Entonces, enseñar es quién eres tú. Eso es realmente lo que enseña. De manera que todos somos maestros, no podemos parar de ser maestros. De ahí la importancia de entender quiénes somos, porque estamos enseñando quiénes somos y la gente aprende simplemente estando en nuestra presencia. Y la otra cosa es que a cada uno de los maestros, de alguna manera, la vida le ha asignado unos alumnos, porque esos alumnos le están buscando a él o a ella en el momento en que esa persona conteste la llamada. Yo, por ejemplo, hoy he tenido esos impactos mucho cuando ya sé que no lo conocía, Xiomara, varias personas, Martina, son personas que, wow, estas son personas que y todos, pero el impacto que tuve es, ellos están y ellas han decidido que, que quieren mostrarse. Y estas personas han contestado una llamada. Y esa llamada que han conquistado es porque de alguna manera han sido escogidas, hemos sido escogidos todos, porque la forma como nosotros interpretamos la enseñanza universal que es una en el fondo, o sea, ese diamante que cada uno mira desde una fase, esa forma que vamos a impartir es apropiada para algunas personas de acuerdo al nivel de entendimiento de esas personas. Entonces, cada persona, porque todos estamos hablando al final de lo mismo, porque todos estamos aprendiendo lo mismo. Entonces, esas dos cosas. Mi conclusión va a ser que lo que vamos a hablar es para la vida práctica y que todos estamos enseñando de alguna manera. El Dalai Lama nos dice que en nuestro mundo, cada vez más materialista, tenemos un deseo aparente de poder y de posesiones. Sin embargo, en este vano afán, estoy leyendo, nos alejamos cada vez más de la paz interior y la felicidad mental. A pesar de nuestro agradable entorno material, muchas personas experimentan hoy insatisfacción, miedo, ansiedad y una sensación de inseguridad. Parece que hay algo que falta en nuestros corazones. Y lo que parece que nos falta es un sentido adecuado de la espiritualidad humana. Dice el Dalai Lama, como seres humanos, nuestras necesidades no pueden satisfacerse solo con los medios materiales. Necesitamos instalaciones materiales para el confort físico, pero estas por sí solas no nos pueden proporcionar confort mental. En estas circunstancias, las tradiciones religiosas y las prácticas espirituales son muy relevantes. Y si estas tradiciones religiosas y estas religiones, si no fueran importantes, pues haríamos muy bien en abandonarlas, pero nosotros, yo personalmente y las personas que estamos haciendo esto, creemos que las prácticas espirituales, la madurez espiritual, el crecimiento personal, el bienestar integral, nos proporciona algo que es de enorme beneficio. Y aunque todas las religiones y cada uno tiene distintas filosofías, hay una cosa común a todos que la podemos llamar
darle una palabra que desafortunadamente los publicistas la han tomado, ¿sí? Entonces, es una palabra muy poderosa. Jesús nos habló de amados los unos a los otros, nos habló del amor, pero desafortunadamente hemos prostituido esa palabra y la usamos para decir amo a mi casa y amo estar en el campo y amo Coca-Cola. Y entonces, esa palabra que es sagrada, no sé cómo la vamos a rescatar. Podemos rescatarla viviendo lo que significa eso, viviendo ese amor. Y viviendo la compasión. Entonces, esta vida no es fácil. Esta vida no es fácil. Pero esta vida nos puede dar éxtasis. Y aprender a manejar las dificultades de esta vida para lograr vivir, sentir y experimentar ese éxtasis debería ser para todos nosotros el reto central de la vida. Y como dice Roger Walsh, una de las metas básicas de la práctica espiritual, poder entender eso. Miren esta experiencia. Hay un autor, R.M. Buke, que es un psiquiatra canadiense de finales del siglo XIX, y él dice lo siguiente, en uno de sus libros dice lo siguiente, dice: de improviso me encontré envuelto en una nube de color semejante al de las llamas. Por un instante pensé en un incendio, en una inmensa conflagración en algún lugar inmediato de aquella gran ciudad, y al momento siguiente comprendí que el fuego estaba dentro de mí. Entonces me inundó un sentimiento de júbilo, un inmenso regocijo acompañado o seguido inmediatamente por una iluminación intelectual imposible de describir. Entre otras cosas, no llegué simplemente a creer, sino que vi que el universo está compuesto de materia viva, sino que por el contrario, esa presencia viviente vive en mí y tomé conciencia de la vida eterna que hay en mí. No era una convicción de que yo tendría vida eterna, sino la conciencia de que ya poseía esa vida eterna. Vi que todos los hombres eran inmortales, los hombres y las mujeres, pero los hombres porque es que lo que somos no tiene sexo. Vi que todos los seres somos inmortales, que el orden cósmico es tal que sin la menor duda todas las cosas colaboran para el bien de todas y cada una de ellas, que el principio fundamental del mundo, de todos los mundos, es lo que llamamos el amor, y que la felicidad de todos y cada uno es a la larga absolutamente segura. Esta es una experiencia magnífica y nosotros estaríamos cometiendo un error absurdo pensando que la gente que describe estos estados tiene aberraciones mentales, como durante mucho tiempo las experiencias espirituales se trataron como aberraciones mentales, hasta que afortunadamente llegó el genio de Stanislav Grof y escribió un libro que se llama Emergencia Espiritual y empezó a mostrarle a los psicólogos que estas experiencias son más reales que las experiencias que ellos estaban entendiendo, que son la herencia natural del ser humano. William James, que es uno de los padres de la psicología norteamericana, nos dice que la conciencia que nosotros estamos viviendo ahora, la conciencia de vigilia, es simplemente un tipo especial de la conciencia. Y que alrededor de nosotros, dice él, separada por la más tenue de las pantallas, se extienden formas de conciencia totalmente diferentes. Y como dice mi maestro, mi
mi ídolo intelectual, Ken Wilber, en un libro que realmente les recomiendo, que se llama La conciencia sin fronteras. Dice, es como si nuestra percepción habitual de la realidad no fuera más que una isla insignificante rodeada por un vasto estado de conciencia, insospechado y sin cartografiar, cuyas olas se estrellan continuamente contra los arrecifes que han erigido a modo de barreras nuestra percepción cotidiana, esta hipnosis en que vivimos, hasta que espontáneamente la rompen e inundan esa isla con el conocimiento de un nuevo mundo de conciencia tan vasto como inexplorado, pero intensamente real. Nosotros en esta vida padecemos tarde o temprano de enfermedades, de dolores, de desilusiones, de desesperación, pero eso no es nada nuevo. Eso ya no lo dijo el Buda hace 2500 años. El Buda ya tenía todo lo que estamos todos buscando. Desafortunadamente yo hablaba con Jeffrey Martin en su entrevista, le decía, ¿cómo hacemos para que la gente se dé cuenta de que el cuarto Ferrari no les va a dar la felicidad? Ya el Buda nos lo dijo, él tenía todo, era un rey, tenía absolutamente todo lo que necesitaba, pero él se dio cuenta de que se iba a morir, de que se iba a enfermar, de que iba a ser anciano y de que ahí no podía estar la alegría. Y como estaba leyendo antes, no se trata de dejar las cosas materiales, no se trata de eso. Se trata de venir desde un punto interno en el que produzcamos un nuevo mundo. Porque nosotros no necesitamos comer, necesitamos nutrirnos. Entonces, toda esa comida que tenemos, que es un negocio que nos está destruyendo, no es lo que necesitamos nutrición. No necesitamos carros, necesitamos transporte, pero podemos encontrar con nuestra creatividad y nuestro amor una forma de transporte que no destruya el planeta. Las religiones del mundo todas empezaron con personas que nosotros ahora llamamos avatares, que tuvieron una profunda experiencia mística. Ellos tuvieron una experiencia, no había nada, simplemente tuvieron la experiencia y estas personas avanzaron hacia un gran descubrimiento espiritual. Fueron capaces de proveer una visión, una estructura coherente, tenían el carisma, tenían la capacidad de transmitir técnicamente todo esto. Y estas prácticas fueron atrayendo seguidores, pero como en el juego este del teléfono, ¿no? La verdad se va deteriorando y terminamos con las religiones, ¿no? Terminamos con amaos los unos a los otros, amad a vuestros hermanos y a vuestros enemigos, y tenemos esta catedral de locura que son nuestras religiones, basadas en un ser poderoso como fue Jesús, o un ser poderoso como fue el Buda, en donde hay facciones del budismo peleando con los otros, poniendo gas sarin en los subways de Japón, o destruyendo la belleza de las enseñanzas de Mahoma con la locura que estamos viviendo. Estos avatares nos enseñaron a nosotros algo real y nosotros necesitamos reconquistar lo que ellos enseñaron. Y uno de los grandes debates que nosotros estamos viviendo en este mundo es si es verdad que todas las religiones están promulgando la misma verdad y estos avatares realizaron la misma verdad. Y lo que pasa es que por primera vez en la historia de la humanidad nosotros tenemos la posibilidad de ir directamente a esas tradiciones, mirar todo lo que era secreto y las técnicas secretas en un tiempo y ver
encontrar esos nuevos mapas de desarrollo de conciencia, de desarrollo psicológico, de madurez espiritual, y empezar a entender realmente qué fue lo que esos seres vivieron. Y además saber que no tenemos que ir solamente hace 2500 años o 2000 años, porque es que esos seres siguen existiendo. Esta Ramana Maharaj, hay muchos seres en este momento que están teniendo esa misma experiencia. Y una de las cosas que Ken Wilber y muchos de estos maestros están diciendo es que tenemos que empezar a entender que hay una gran distinción entre dos aspectos fundamentales en nuestra vida. Uno es el desarrollo de los estados de conciencia y otro es la madurez psicológica. Una cosa es ser una persona madura, inteligente, una persona adecuada, sabia, y otra es ser una persona amorosa. Una persona que entiende que la voluntad personal no nos puede guiar y que nos tiene que guiar es la voluntad de Dios, llamémosla la voluntad eterna, y de que todos, absolutamente todos, por herencia natural, tenemos manera de conectarnos con esa voluntad y actuar desde ahí. Y que necesitamos trabajar en la madurez psicológica para que nuestra personalidad, y mis socios conocen perfectamente que la personalidad mía puede ser muy complicada, ¿no? Pero que si tú tienes esta otra parte, puedes empezar a ver esa personalidad y decir, bueno, no tengo que defenderla, no tengo, si hay que cambiar, pues hay que cambiar, ¿no? Entonces, esas dos cosas, la madurez psicológica es importante, vamos a ver, y la conexión interna con esa fuente de la vida. Yo no conozco un ser humano que no respire. Todos tenemos una cosa que es igual. Es ese oxígeno que nos mantiene, ese corazón que nos hace vivo, esa fuerza vital. Y la puedes llamar como quieras, es una sola. De los seres humanos, de todos los seres vivos y de todo lo que existe. Manifiesto y no manifiesto, hay una sola cosa. Algunos lo llamamos Dios, otros lo llaman universo, otros lo llaman no dual, no importa. Cada uno puede en su interioridad llegar a conocer eso y no necesita ningún intermediario. Es algo entre tú y tu creador, directo. No necesitas maestros, nada. Tienes que tener la confianza de saber que tú puedes conectarte internamente y llegar a eso. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos también que entender es que esta distinción entre los estados de conciencia, que es lo que nos permite conectarnos con esa fuerza, y los estadios de desarrollo, que es la madurez espiritual, o dicho de otra manera, la diferencia entre tener una experiencia como la que leí de Burke, o como todos hemos tenido. Yo personalmente, cuando tenía 21 años, tuve una experiencia de ese estilo. En un momento en mi vida, la experiencia fue que la montaña le cantaba al viento, el río olía las flores, a las flores les sabía la textura y el sabor del aire, y yo no estaba allí. Y eso duró como 4 o 5 horas. Pero eso, que fue una experiencia espiritual profunda de unión, estaba acompañado de una madurez personal bajísima. Entonces, después de esa experiencia, yo fui de un amigo mío, tenía 21 años, algo así, estábamos en un seminario, estaba haciendo el máster de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, y yo había escrito un poema sobre lo que me había pasado y se lo mostré. Y el poema decía,
hablaba de las cosas del mundo, decía yo, ¿y qué? Como diciendo, las cosas del mundo no son tan importantes, pero es importante esta experiencia. Entonces él leyó el poema y cuando lo terminó de leer, me miró y me dijo, ¿y qué? Y yo, por mi poca madurez, por mi poca madurez psicológica, por la necesidad, yo había escrito el poema y se lo había mostrado para que él dijera que yo era una maravilla, pero por mi poca madurez me reprimí. Si esta persona que yo creo que es tan importante no le impresiona el poema, quiere decir que esa experiencia no quiere decir nada. Por eso esas dos cosas son importantes. Tú puedes tener una gran experiencia espiritual, pero si no tienes la madurez espiritual, la inteligencia espiritual para entender lo que te pasó, la vas a descartar, no la vas a poder apreciar. Y esa es lo que estamos en la vida integral y en todo llamar a toda esta gente hermosa que ha estado, es para que nosotros podamos a través de distintos maestros, como diría, hay unos que nos gustan, otros a los que nos llegan, las cosas que dicen uno nos interesan más que las cosas que dicen otros, pero lo importante es que cada uno de nosotros llegue a tener esa interioridad, porque todos, absolutamente todos, tenemos esa experiencia. Para uno es más fuerte, para otro es más pequeña, pero si tú simplemente estás en silencio, vas a tener esa experiencia espiritual mística, profunda, que es la misma experiencia que está hablando el Buda, que es la misma experiencia que está hablando Jesús. Tienes que tener la claridad para aceptarla. Y para entender que Dios, puede que no entiendas, que uses otra palabra, Dios no distingue entre nosotros. A todos nos ama por igual. Entonces, una de las cosas que de manera práctica es que quiero aclarar que estamos ahora en un proceso en el mundo en el cual podemos todos llegar a tener una experiencia esencial de espiritualidad profunda. Y para eso, el mundo nos ha mostrado, y hay algunas prácticas de las cuales voy a hablar muy rápidamente. ¿Cómo va mi tiempo, Raúl? Tienes 10 minutos más. Okay. Que son, primero, tenemos que aprender a purificar nuestra motivación. Estoy hablando de esto siguiendo a un gran autor, amigo también, Roger Walsh. Purificar nuestra motivación. Segundo es cultivar el amor, la compasión y el balance emocional. Tercero es desarrollar una vida ética. Cuarto es entrenar nuestra atención. Quinto es aclarar nuestra conciencia. Awareness, que es una palabra que no se puede traducir, es el darse cuenta sin contenido. El sexto es cultivar la sabiduría y finalmente comprometerse en el servicio de los demás. Entonces, voy a hablar lo más rápidamente posible de cada uno de estos y decirles que en los canales, específicamente el canal de madurez espiritual de la vida integral, vamos a tener cursos, vamos a tener conferencias, vamos a estar invitando gente para precisamente explorar todas estas prácticas. El transformar tu motivación es reducir la ansiedad y encontrar cuál es el verdadero deseo de tu alma. Porque es que nosotros tenemos que reconocer que esto que nos han vendido, de que Coca-Cola es la chispa de la vida, ¿sí? Y de que si compras el siguiente Ferrari o el siguiente Mercedes o tienes la casa en el Chicó, eso no nos da la felicidad. Si nosotros podemos entender eso, podemos tener esas cosas, pero el apego a esas cosas, el creer que esas cosas es lo que nos da la felicidad, eso es lo que nos está destruyendo. Entonces el Buda nos dio 4 verdades nobles. Dijo, la vida está imbuida de dificultades y sufrimiento. La causa de ese sufrimiento es el apego. Y la liberación del apego
es la que te va a producir la liberación del sufrimiento. Y para liberarte del apego hay un camino que él llamó el camino óptico. Se va a hablar de eso. Entonces, encuéntrate con el deseo de tu alma, redirige tu meditación. Y la motivación cumbre es el impulso de trascender este cuerpo y este ego, que es una identidad falsa. Nosotros no somos esto, es una ilusión. Nosotros somos realmente más que eso. Y las tradiciones nos dicen, somos espíritu. Lo que tenemos que entender es que no nos podemos contentar con lo que creemos que somos y buscar porque somos más que eso. Y ahí está, esa es la primera práctica, encontrar qué es lo que realmente somos. Hay un placer y hay una dicha. Si tú abandonas el placer, vas a encontrar la dicha, dice el Buda. El curso de milagros dice, para tener todo, da todo. La segunda práctica es cultivar tu sabiduría emocional, es sanar tu corazón y aprender a amar. Entonces, ¿cuál es el regalo del amor? Mira, la vida está regida por las emociones. Entonces, si tú transformas tus emociones, vas a transformar tu vida. Vas a reducir, tienes que empezar a aprender a reducir los sentimientos de dolor, de miedo, de ira, y fomentar las actitudes de gratitud y de generosidad, y cultivar las emociones del amor y la compasión. Porque al final el miedo es una fantasía. Nosotros o tenemos miedo de lo que está sucediendo porque tenemos ideas incorrectas de lo que está sucediendo, o tenemos fantasías de lo que creemos que va a suceder sin que haya sucedido, y eso es lo que nos producen los miedos. Entonces, el desafío a las emociones difíciles es aprender a responder con habilidad a esas emociones dolorosas, y eso es uno de los retos cruciales de la vida, que es obtener el balance emocional. Y estoy dando una pasada muy rápida, pero básicamente la clave para que nosotros podamos manejar las emociones difíciles es no reprimirlas. Es confía en que estás acompañado por tu creador, por la fuerza vital. Y cuando venga una emoción difícil, no la trates de reprimir, tampoco la trates de recordar, simplemente acéptala y verás cómo va a pasar a través de ti. El amor no florece en el vacío, necesita ser alimentado por las actitudes de amor y generosidad y gratitud. No tienes límites porque el amor se desparrama totalmente. La tercera práctica es vivir éticamente. Y vivir éticamente es 100%. La medicina psicosomática nos muestra que si nosotros no vivimos éticamente nos vamos a sentir mal y eso nos va a crear problemas en el cuerpo. Y nosotros no podemos vivir éticamente de la manera que nos dicen que tenemos que vivir éticamente, porque tenemos que escapar de la culpa o porque nos vamos a ir para el infierno. Ustedes imaginan un Dios que porque no nos ponemos una cosa en la cabeza y entramos a la iglesia, con eso cometemos un pecado y después nos va a condenar eternamente en fuego del infierno porque cometimos el pecado mortal de no ir a misa un domingo. Y sin embargo nos meten eso en la cabeza y nosotros nos tragamos ese cuento. Si nosotros podemos vivir éticamente, vamos a reducir la culpa y el miedo. Vamos a disminuir las dudas sobre nosotros mismos. Vamos a experimentar la felicidad y la alegría del corazón. Vamos a vivir en amor y bondad. Y cuando nosotros logremos reconocer nuestro verdadero yo, vamos a reconocer el verdadero yo en los demás. A estas alturas, una vida ética va a ser una expresión estática de nuestra verdadera naturaleza y va a ser algo que vamos a hacer sin esfuerzo. No vamos a necesitar defendernos ni como decimos los colombianos, malicia indígena y se ve cómo voy yo, aquí cómo es la cosa, qué me toca a mí. Eso
va a desaparecer de nuestra vida y vamos a vivir en amor y en entrega, porque vamos a reconocer el milagro que es no defenderse y cómo todo nos llega, porque busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará para añadidura. Hombres de poca fe, los pájaros ni siembran ni ciegan, y mira que el Señor les da todo. O sea, nosotros, eso lo oímos en la iglesia, pero es como un buen sermón del cura, pero no tiene nada que ver con nuestra vida. Vivamos por eso, porque es la verdad. La cuarta práctica es aprender a concentrarse y aprender a calmar la mente. O sea, que si nosotros no reconocemos que este loco que está aquí, este mico que tenemos en la cabeza, nos lo ha metido la educación que tenemos. Nosotros, mire, lo que mejor podemos hacer es empezar a enseñarle a los niños que es posible tener una mente en calma y que los amiguitos que tienen son reales. Dejemos, porque ellos están conectados con la verdad, lo que pasa es que no tienen forma de expresarlo ni de entenderlo. Nosotros necesitamos respetar a los niños porque Ricardo, tiempo. todavía están puros. Bueno, como Ramdas dice, todos somos prisioneros de nuestra mente y si no tenemos esa comprensión, ahí es el único punto. Cuando empecemos a comprender que somos prisioneros de nuestra mente, empieza el camino de la libertad. Entonces, desarrollar una mente llena de paz es el reto de dominar nuestra atención, y eso es un proceso que puede ser doloroso o lento, pero mientras más rápido empecemos, pues, si tú aprendes meditación al principio de tu vida, va a ser más fácil. Si vas a aprender meditación después de que te han llenado la cabeza de tantas cosas, pues es más difícil. Todo eso que estamos haciendo de tener el teléfono y las 10.000 cosas y todo, y que decimos que podemos multitask y todo eso, eso es mentira. Lo único que estamos haciendo es dañando la capacidad de concentrarnos. Tenemos que empezar a concentrarnos. Esa es la otra práctica. La otra práctica es despertar nuestra visión espiritual, es ver con claridad, reconocer lo sagrado en las cosas. Nosotros tenemos una visión aquí. Si nosotros pudiéramos ver la luz que hay detrás de cada cosa, la visión de Cristo, no vemos las cosas simplemente como son, sino que solo vemos lo que nuestras ideas nos hacen ver. Y esto no es algo que digan las religiones solamente. Esto la psicología ya lo entiende. Hay experimentos que muestran. Todos ustedes deben haber visto ese famoso juego de básquetbol donde le preguntan a la gente cuántas veces pasaron la bola, y mientras están haciendo eso, pasa una persona vestida con un vestido de gorila y empieza a hacer así, y la gente no lo ve. La gente no ve el gorila. ¿Qué pasa? Porque nosotros estamos viendo solo lo que creemos que existe. Si nosotros no desarrollamos la visión espiritual, no vamos a ver la realidad. La práctica 6 es cultivar la inteligencia espiritual. Es desarrollar sabiduría, es aprender a comprender la vida. Y la sabiduría, ¿qué no es la sabiduría? La sabiduría no es inteligencia, no es conocimiento, no es experiencias dramáticas. La sabiduría es una capacidad, es una comprensión profunda, una habilidad práctica de las cuestiones centrales de la vida, de las cuestiones existenciales y espirituales. Cómo relacionarnos, cómo responder, cómo vivir en armonía, cómo contribuir, cómo dejar de destruir, cómo dejar de cortar la rama en que estamos sentados. Sabiduría es dejar de destruir este mundo, y cada uno de nosotros puede adquirir esa sabiduría. Y finalmente, la práctica 7 es expresar el espíritu que hayamos logrado en acción. Es abrazar la generosidad, es vivir en alegría de servicio. Como la monja Teresa decía. Y la monja Teresa vivía en esa alegría de servicio y tenía todo. Una vez la monja Teresa estaba en Nueva York
y uno de esos periodistas que siempre está buscando ver cómo puede complicarle la vida a los santos, le empezó a preguntar cosas acerca de usted qué tiene y qué ha logrado. Entonces la Madre Teresa le dijo, óyeme, perdón, ¿cómo llegaste aquí a este hotel donde estás haciendo la entrevista? Pues en un taxi, dice, y la Madre Teresa le dice, ah, sí, yo llegué en una limusina. ¿Y tú dónde te estás esperando? Le dijo la Madre Teresa, pues en el hotel tal. Dice, oh, yo me estoy esperando en el Ritz-Carlton. Y le dice la Madre Teresa, ¿y tú cómo llegaste a Nueva York? Oh, yo viajé en un avión de eso. Sí, a mí me maltrajeron un jet privado para traerme. O sea, no es lo que tú tienes, sino lo que la vida te da, si estás entendiendo realmente qué es un corazón generoso, cómo estás sirviendo, porque al servir existe un milagro y eso no lo puedes creer hasta que te pase. Este mundo está necesitado y a medida que nosotros nos abramos a la enorme cantidad de sufrimiento trágico e innecesario del mundo, vamos a empezar a darnos cuenta de que esa preocupación se convierte en compasión y se convierte en una fuerza que nos ayuda a poner un granito de arena en la transformación de este mundo. Einstein expresó este proceso como solamente un genio puede ser. Y él dijo, un ser humano es una parte del todo que nosotros llamamos universo, una parte limitada en el tiempo, en el espacio. Ese ser humano se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos como algo separado del resto. Y dice Einstein, pero esto es una especie de ilusión óptica de su conciencia. Este engaño es una especie de prisión para nosotros que nos limita a nuestros deseos personales y al efecto de unas pocas personas más cercanas a nosotros. Nuestra tarea, dice Einstein, debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivas y a toda la naturaleza en su belleza. Entonces, la conclusión es que todas las tradiciones y maestros que nos han recomendado claramente es estar en compañía de personas que tienen estos intereses. Y para finalizar, lo que dije al principio, es importante entender que estos procesos fundamentales de la madurez espiritual, de la práctica regular, de la creación de un nuevo hábito, de la integración y de la estabilización del nuevo sistema de pensamiento, son circunstancias personales que son la capacidad de traducir esto a circunstancias prácticas de la vida diaria.